Buen día, compañeros. Mi nombre es Alberto Pérez. A continuación les presento algunas notas que he realizado con respecto a la tarea denominada de la ética a la estética aristotélica, correspondiente a la tarea de esta semana de la clase de Historia de la Filosofía. Para esto he escogido dos temas, la política y la física. Como primer punto trataré el tema de la política y posteriormente el tema de la física. Eh, la política es un conjunto de ensayos escritos por Aristóteles y cuyo tema central tiene que ver con lo que el filósofo llama los asuntos de la ciudad o de la polis, que en griego antiguo se decía política. Generalmente se le asocia con otra obra también de Aristóteles, conocida como la Ética de Nicomaco, perdón, por tratar temas muy similares. La obra consiste de 8 libros. En el libro primero, el estagirita hace un estudio de la relación del hombre con el Estado, o sea, la polis, pasando por el estudio del hombre en los contextos familiar y comunitario. En el libro segundo hace algunos comparativos de sistemas políticos, tomando como referencia el propuesto por Platón en la República y otros propuestos por Faldeas de Calcedonia y Podamo de Mileto. En los libros tercero y cuarto trata de las características que debe tener un ciudadano, así como de los distintos tipos de gobiernos y sus respectivas constituciones. Habla también del rol de las instituciones públicas creadas por los hombres para lograr una mejor convivencia entre los habitantes y evitar o bien resolver controversias y problemáticas que surgen a partir de los defectos humanos y que se hacen patentes en la convivencia misma. Asimismo, llama la atención su análisis del gobierno como un ente que se puede dividir en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Con esto pues se adelanta más de casi 2000 años a los filósofos franceses que retomarían el tema en el siglo XVIII ya de nuestra era. En los libros quinto y sexto hace un estudio histórico de los gobiernos de las ciudades de la época e incluso anteriores. Esto con la intención de comparar las ventajas y desventajas de cada uno. Aquí cabe hacer mención lo que Aristóteles considera el carácter inestable de la tiranía. También hace un comparativo muy interesante entre la oligarquía y la democracia. En el libro séptimo propone ideas para lograr un gobierno o una polis ideal. Y finalmente en el libro octavo habla del rol de la educación para lograr este estado ideal. Según Aristóteles, la política tiene como finalidad el bien de la comunidad, esto es, el bien de los habitantes de la ciudad. Dicha finalidad no es solo producto de las buenas intenciones de los individuos involucrados, sino que Aristóteles considera que la política es una actividad de carácter bello e incluso divino. Considera que la política está por encima y abarca otras ciencias como la retórica, la estrategia y la economía, por lo que debe hacer uso de dichas ciencias para alcanzar sus fines. Considera que Platón y los platónicos están equivocados al decir que el bien está regido por una idea singular. Asimismo, critica la postura platónica de que el bien es una unidad que se predica en común de los bienes y existe en sí mismo. Si este fuera el caso, argumenta Aristóteles, el bien no podría ser poseído ni practicado por el hombre, que es lo que se espera y a lo que se aspira. Esto obviamente en la relación con la política. En tanto que Platón consideraba que el hombre debía ajustarse a la polis,
Aristóteles considera que es la polis y sus instituciones las que deben estructurarse para ofrecer el mayor grado de felicidad al ciudadano. Dicha felicidad, según el filósofo, consiste en aquella vida que por causa y finalidad del bien se pone en acción. Pero no se trata de una acción cualquiera, sino que de una acción que aspira a la perfección. En caso de que haya varias perfecciones, pues será preferible la perfección mayor. Con todo, de lo que se trata es que la vida sea completa. Piensa que además que el bien autosuficiente hace que la vida sea amable y no menesterosa. Para Aristóteles la felicidad no es ni el placer ni el honor, ni siquiera la virtud ni el lucro, puesto que son bienes superficiales e ilusorios. La verdadera felicidad es aquello que es apetecible por sí y jamás por otra cosa. Es autosuficiente y es el último fin. Reconoce que las personas eligen el honor, la riqueza y la intelección, pero no por sí mismas, sino por la felicidad que les puede acaecer. En cambio, nadie elige la felicidad por razones de aquellas. Argumenta que la virtud en sí misma no conduce a la felicidad, sino que es necesario practicarla constantemente. Las obras, dice, son las que conquistan con derecho las cosas bellas y buenas de la vida. Las acciones ajustadas a la virtud son deleitosas para los virtuosos y deleitosas en sí mismas. En resumen, se puede decir que la premisa mayor es que la felicidad es comunicable, puesto que es asequible mediante cierto estudio y diligencia a todas aquellas personas virtuosas. Y puesto que la finalidad de la política es lograr el bien supremo, haciendo que los ciudadanos sean buenos y que hagan buenas acciones, entonces se concluye que a ella le corresponde procurar tanto la felicidad del individuo como el de la colectividad. Para lograr su propósito, los ciudadanos deben hacer uso apropiado de las ciencias, tales como la retórica, la economía y la estrategia, las cuales forman parte de la política, la cual, como ya se dijo al principio, no es otra cosa que lo relativo a los asuntos de la polis o de la vida organizada bajo un gobierno. En lo personal, considero que Aristóteles retoma elementos socráticos, platónicos y de otros filósofos de la antigua Grecia y logra sintetizarlos en un sistema filosófico político digno de admiración, en particular por lograr un conjunto armónico entre gobierno y ética. Es cierto, de algunos de sus conceptos ya son anticuados en la actualidad, pero aún así seguimos conservando en la cultura occidental lo esencial de las posturas aristotélicas sobre estos temas, principalmente la ética y la política. A continuación paso a comentar un poco sobre el tema de la física. La física de Aristóteles es sin duda alguna sentó las bases para el desarrollo científico durante la Edad Media en ámbitos tales como la biología, la mecánica, la química, entre otras. Su trabajo en esta área del conocimiento es muy amplio, el cual está recopilado en 8 libros, por lo que haré una breve descripción de cada uno de ellos. Para empezar, la palabra física viene de la palabra physis, que quiere decir naturaleza, y en griego antiguo la palabra, la frase física querría decir todo aquello que está relacionado con la naturaleza. Se cree que fue Andrónico de Rodas quien realizó la compilación de los 8 libros que forman este cuerpo llamado física, escritos obviamente durante varias épocas de la vida de Aristóteles. Lo más probable, considero,
fue que fueron los mismos alumnos y los sucesores de Aristóteles en el Liceo quienes hayan hecho dicha compilación, más que nada por motivos didácticos y pedagógicos. En el libro primero se trata el tema del ser y el devenir, en el cual contradice a los eleáticos, quienes opinaron que el ser era estático e indivisible. Aristóteles razonó que sería igualmente irracional el paso del ser al no ser y viceversa, puesto que en el primer caso no es posible que el ser quede en nada, y en el segundo caso algo que es no puede quedar, o algo no puede surgir de la nada, perdón, en el segundo caso. En el libro segundo aborda la llamada teoría de los cuatro elementos. Esta teoría ya había sido postulada por Empédocles 100 años antes que Aristóteles. Sin embargo, es el planteamiento de Aristóteles el que ya con algunas ideas nuevas le da a esta teoría mayor coherencia y, por decirlo de alguna manera, le inyecta lógica a dicho postulado. Este planteamiento afirma que las cosas del mundo están hechas de cuatro elementos: el aire, la tierra, el agua y el fuego. Aquí Aristóteles considera que las cosas del cielo no están hechas de estos elementos, sino que están hechas de un quinto elemento al que denominó éter, llamado también quinta esencia, el cual tenía como características el carecer de peso y ser incorruptible. Pensaba también que los cuatro elementos que forman todas las cosas del mundo tienen la tendencia a aglutinarse, por lo que supuso la existencia de una fuerza que impide que dicha aglomeración sea descontrolada. En los libros tercero al sexto desarrolla sus postulados en el ámbito de la cinética y la dinámica, esto es, en lo correspondiente al movimiento. Considera, por ejemplo, que el movimiento de las cosas está determinado por el tipo de materia de que están hechas. Aquí Aristóteles diría que un ladrillo de 5 kilos cae al suelo más rápido que una pelota de 200 gramos. También aborda el concepto de tiempo al razonar que el tiempo pasado fue y ya no es, mientras que el tiempo futuro será y todavía no es. En el libro séptimo introduce el concepto de motor, y en el libro octavo su física tiende un poco a inclinarse hacia la teología, con el planteamiento de la existencia de lo que llamó un motor inmóvil y eterno, que hace que todo el universo se mueva. Esta idea luego sería relacionada con el concepto de Dios por los escolásticos cristianos. Si bien dichos postulados fueron desmentidos con el paso de los siglos, en parte por los experimentos de Galileo y Newton, casi 2000 años después, terminaron por ser obsoletos. Las ideas platónicas, no obstante, en su cosmología, en la materia y movimiento, fueron referentes casi indiscutibles durante la Edad Media, y eso pues es digno de admiración. En la actualidad, muchas de las ideas aristotélicas referentes a la física y a la materia son totalmente obsoletas debido al vertiginoso avance de las ciencias a partir del siglo XVII y más aún en el siglo XX. Considero que a pesar de esto, fue la curiosidad e intuición de Aristóteles lo que podría valerle el título del primer científico de la historia. Sin duda sus escritos han inspirado a las posteriores generaciones de científicos a continuar con su labor incesante de estudiar y entender el mundo físico y sus fenómenos. Y hasta aquí mi presentación. Les agradezco que la hayan visto, y también les agradezco de antemano los comentarios que desean hacerla
hacer a esta presentación. Muchas gracias y buen día.